Estimados amigos testigos de Jehová y público en general, aquí estaba revisando una atalaya del 15 de noviembre de 1973, página 683, párrafo 10. Este es el CD-ROM de la sociedad Watchtower, y me pareció pertinente tocar un artículo que ellos publicaron aquí en el párrafo 11 y 12, que realmente es para matarse de la risa, del cinismo, de la mentira y del engaño que publica este cuerpo gobernante de la Watchtower. Verdaderamente a mí me da rabia y cólera del cinismo, cómo engañan a la gente que lee esta revista. Quiero considerar este tema que tiene que ver con la fundación de la sociedad Watchtower por Charles T. Russell y cómo comenta la sociedad Watchtower respecto a el propósito de Dios para que Charles T. Russell anunciara buenas nuevas a través de esta organización que él había fundado en 1879. Y dice así en el 11, dice, hablando de Russell, dice: a medida que el Espíritu Santo, fuerza activa de Jehová, continuaba suministrando dirección y esclarecimiento, se proveyó abundante alimento espiritual por medio de un mayordomo fiel. Fíjense ustedes, compuesto, un cuerpo mayordomo fiel compuesto y su cuerpo gobernante. Y dice: excelente alimento espiritual llegaba a las personas que buscaban la verdad por medio del Science Watchtower, que era la atalaya edición de Russell, que así se llamaba, Science Watchtower, y publicaciones afines. Charles T. Russell mismo escribió 6 tomos del Millennial Dawn, más tarde llamados Estudios de las Escrituras, de 1886 a 1904. Dice que en el interín la predicación de casa en casa por colportores, ahora llamados precursores, llevaba, dice, mire, la verdad, repito esto, dice que llevaba la verdad de Dios directamente a los hogares de la gente. Dice, pero ¿cómo respondió la gente a ese alimento espiritual de Russell? Está hablando de Russell, sus publicaciones. Dice: no puede haber duda alguna de que el Espíritu de Jehová dirigía los asuntos. Dice, no puede haber ninguna duda que el Espíritu de Jehová dirigía los asuntos. Por ejemplo, desde Londres, Inglaterra, llegó esta petición en 1882, sin dar instrucciones sobre cómo y qué predicar para efectuar la obra bendita que Dios desea que se haga. Imagínense ustedes que acá hay varios temas que resaltar en esta publicación, de que el esclavo fiel que hablan acá era compuesto y que no era una sola persona y que había un cuerpo gobernante. Después dice que Russell escribió 6 tomos de las Estudios de las Escrituras, que todos conocemos, y la Atalaya edición, que también todos conocemos, y que estos libros contenían las verdades de Dios sin duda alguna. Repito esto, sin duda alguna, para dar como alimento espiritual a las personas. Y dice, no puede haber duda alguna de que el Espíritu de Jehová dirigía los asuntos, o sea, la publicación de estos libros y estas revistas de la Atalaya edición. Entonces la pregunta mía es muy sencilla, porque vea que estos son unos sinvergüenzas mentirosos, por eso me molesto, de religión falsa, hipócrita. Si es cierto eso, ¿por qué en el libro, uno de los tomos de los Estudios de las Escrituras de Russell, por ejemplo, vamos a hablar del Tiempo se ha acercado, volumen 2, página 40, de 1889, se dijo que en los próximos 26 años todos los gobiernos serían derrocados para 1915? ¿Por qué en el volumen 3, llamado Venga tu Reino, publicado en 1891, página 342, se dijo que el año de 1874 es la marca del comienzo del periodo de tribulación? ¿Por qué en el volumen 4 de ese Estudios de las Escrituras de Russell se enseñaba como alimento genuino y sin ninguna duda que Jesús estaba presente desde 1874 y el Armagedón vendría en 1914? ¿Por qué en el volumen 6 del libro Creación, en la página 579 de 1904, se dice que el gran tiempo de tribulación estará con nosotros pronto entre 1910 y 1912? Esas son las grandes preguntas que uno se hace. ¿Por qué también en el libro Venga tu Reino, página 314 del año de 1891, se dijo que la gran pirámide su testimonio es perfecto de acuerdo a la Biblia y que estaba construida por la dirección de Jehová Dios? Eso es lo que se enseñaba en esos libros que dicen que son las verdades de Dios. ¿Y por qué también se dijo también en este libro Venga tu Reino, página 244, que los judíos serían las primicias y que las promesas eran para los judíos y esa es la voluntad de Dios? O sea que era el pueblo de Dios y que tenía que retornar a su pueblo Israel y que las promesas eran para los judíos. ¿Por qué en el volumen 4 de la batalla del Armagedón, página 28, se dice que es necesario que los judíos retornen a su tierra antes que llegue el Armagedón? Eso enseñaba Russell como una verdad irrefutable, como dice acá. Dice acá, no puede haber duda alguna de que el Espíritu de Jehová dirigía todos estos asuntos en las publicaciones. ¿Por qué se dijo en el libro Misterio Terminado que los judíos son las primicias y de ellos son todas las promesas? Eso está en el libro Misterio Terminado, volumen 7, en 1916, página 536. Si esas eran las verdades irrefutables que se enseñaban,
¿por qué todas esas doctrinas y todas esas enseñanzas que se daban en esta colección de los estudios de las Escrituras ya no se creen más? Si Dios es verdad ayer, hoy y mañana, ¿por qué se han convertido en una mentira? Y se pone acá, no cabe la menor duda que Dios dirigió todos estos asuntos y que eran las verdades para dar como alimento a su debido tiempo. ¿Por qué en la revista La Atalaya de Sion de 1879, escrita por Russell en la página 4, se dice que en 1874 Jesús vino como la novia? ¿Por qué en la Atalaya de Sion de mayo 15 de 1925 se decía que la pirámide de Egipto hablaba con elocuencia del plan divino de Dios, cuando actualmente se cree y se enseña que las pirámides fueron edificadas por dirección de Satanás, el diablo? Y eso lo empezó a decir Rutherford en 1928 en la Atalaya de Sion del 15 de noviembre, página 344, si estas eran verdades de Dios, y que Dios, sin duda alguna, dice acá, dirigió estas obras. Esta es una de las grandes interrogantes que los testigos no pueden contestar. A mí me da realmente asco. Me da asco que se diga que esta es la religión verdadera, que sus alimentos se diga acá. ¿Cómo respondió la gente a este alimento espiritual? No puede. Miren, el 12, repito, el 12, el párrafo 12 dice en esta atalaya de 1973, no hace muchos años atrás, ¿eh? Y cómo engañan a la gente, este cuerpo gobernante, que son unos sinvergüenza, mentiroso, pues. Dice, ¿cómo respondió la gente a este alimento espiritual? Dice, no puede haber duda alguna de que el Espíritu de Jehová dirigía los asuntos. Entonces, ¿por qué todos los libros de Russell ya no se publican más? Ya no se publican más los libros de Russell, señores. ¿Por qué? Si esta es la verdad de Dios que se lo dio a Russell para como alimento espiritual. ¿Cómo? Dios es verdad ayer y ahora es mentira. ¿Por qué ahora han cambiado todas estas enseñanzas y ya no se creen? La Watchtower de ahora no tiene nada que ver con la Watchtower de Russell. Ese fue otra Watchtower, porque las doctrinas que enseñó Russell ahora no se creen. Sin embargo, en el año de 1973, cuando ya se habían desechado todas las enseñanzas de Russell y se querían otras cosas, tienen la osadía, el descaro, la poca vergüenza de decir a la gente, engañar a la gente, sabiendo a la Watchtower, el cuerpo gobernante, que estas enseñanzas de Russell ya no se creen y que realmente están tiradas a la basura, como el caso de las pirámides de Egipto, que se creían que eran testigos de piedra mudos de Dios en el desierto y que hablaban por sí sola como gran elocuencia sobre el plan de Dios, el plan divino de Dios, de las edades. Sin embargo, todas esas enseñanzas ya no se creen, señores, se han tirado a la basura. Sabiendo eso, la Watchtower, que esas y otras enseñanzas más, como que el pueblo judío ya no es la nación escogida de Dios como creyó Russell hasta su muerte, y lo podemos ver acá, por ejemplo, él publicó un compendio que está acá, que se llama Las esperanzas de los judíos, Jerusalén, la restauración para el pueblo escogido de Dios, que eran los judíos. Se ve la estrella de David acá. Esta es la carátula que se puede ver más o menos. Jewish Hopes, Jerusalem, Restoration, Prospects, God's Chosen People. Escrito por el señor, el pastor Russell. Ahí lo vemos, pastor Russell, haciendo comentarios de esto de la restauración de Israel, que lo explica ampliamente en el capítulo 8 de sus volúmenes de estudios de las Escrituras, en la serie tercera, que sea el volumen tercero, que se llama Venga tu Reino, donde explica pues en este compendio todo su escatología con respecto a la venida, a la restauración del pueblo de Israel, que tenía que regresar a su tierra palestina, y por otro lado que ellos ocupaban las primicias y que ellos eran el pueblo de Dios, los judíos. Eso creyó Russell hasta su muerte, señores. Bueno, entonces la pregunta es, ¿por qué la sociedad Watchtower cambió todo eso y ya no cree que el pueblo judío sea el pueblo de Dios? Si esto eran verdades, ¿no? Dice, excelente alimento espiritual llegaba a las personas que buscaban la verdad por medio del Science Watchtower, la edición de Russell, y publicaciones afines. Charles Russell mismo escribió 6 tomos que hemos visto acá de estudios de escritura, que contienen enseñanzas que ahora no se creen, como lo hemos visto. Y sin embargo dice que fueron verdades, dice, llevaba la verdad, dice acá, fíjese, a propósito de precursores, estos libros que se vendían en esa época, porque se vendían, llevaba la verdad de Dios directamente a los hogares de la gente. Entonces Dios es mentiroso, porque fue verdad ayer, en 1879 fue verdad, hasta en 1916, y cuando entró Rutherford tiró todos estos libros a la basura y se convirtieron en las mentiras de Russell. Entonces, ¿fue esa religión verdadera que pone una publicación acá para engañar a la gente incauta que lee esto y creen que Russell pues enseñó las verdades de Dios, cuando todo el mismo Watchtower en el año 1973 que ha publicado esta traya ya había tirado todas estas enseñanzas en la basura?
sabiendo que esas enseñanzas ya no las creen, y dicen, llevaban las verdades de Dios, y todavía tienen el coraje de publicar que dice, no puede haber duda alguna de que el Espíritu de Jehová dirigía los asuntos. Es pues una hipocresía, es una asquerosidad, una mentira. La señora Warszawa no cree y ha desechado todas las doctrinas de Russell, y tienen el coraje, y lo desecharon, no en el año 1973 que se publicó esta atalaya, sino mucho tiempo antes, y sin embargo tienen el coraje de decir, y que no cabe la menor duda que Jehová dirigía los asuntos de Russell. Qué hipócritas son, ¿verdad? Que es un asco esta descripción falsa, señores, falsa. Y Luro, y Vincent Valentine, y Richard, y otros más como el parador de apóstatas, y siguen defendiendo a esta falsa organización. Eso era todo lo que quería decirles.